Entonces, nada, me presento para todos vosotros. Bienvenidos. Primero, bienvenidos el público. Veo mucha gente conocida. Sé que hacía mucha ilusión esta presentación y quería decir que tanto los traductores como el editor son muy bienvenidos en nuestra casa. Es una casa online, pero es la casa de la SEPA. Y tenemos el placer de dar acogida a la traducción del Lichín de Eranos. Voy a empezar a presentar, empiezo por Cruz Mañas, Ladies First. Entonces, Cruz es psicóloga clínica, ha hecho la tesis doctoral sobre técnicas oraculares, especialmente Lichín en psicoterapia. Ha publicado numerosos libros y se ha implicado en la traducción de El Chin de Eranos y actualmente tiene un centro de retiro en las bellísimas Alpujarras. Y me paso a Santena Sabadini. Él es físico. Él ha publicado también muchos artículos y libros y es parte también de la traducción, porque en 1900, bueno, él hace la traducción con Quetzema, porque en 1994, cuando va a Eranos a hacer una traducción al italiano, se encuentra con que Quetzema le dice que la cosa es mucho más complicada que una cosa rápida y finalmente pues se hace asesor de Eranos. Y bueno, empieza un camino largo con el I Ching de Eranos. Eso con respecto a ellos, tienen un trabajo muy bonito en todas sus obras, en el Espíritu del Valle, que es como se llama su centro de retiro. Y después querría pasarme también al editor, al director de la editorial Cántico, es Raúl Alonso. Él es también escritor, es poeta y yo querría felicitarlo por la edición, porque es una edición preciosa de Lichín de Eranos. Está muy cuidada, está en rojo y en blanco y en negro para distinguir el texto original de las traducciones y eso, el hacernoslo asequible. Y bueno, tiene la búsqueda de hexagramas, es súper fácil. Es un libro editado con delicadeza y con cariño. Entonces, nada más, os doy la palabra a Raúl, a Cruz y a Santena. Sois súper bienvenidos en nuestra casa. Estamos muy contentos de teneros entre nosotros. Muchas gracias, Sí, Concha. muchas gracias, muy contentos nosotros también. Raúl, ¿te apetece quizás un poco comentar algunas cositas del libro? Claro que sí. Bueno, la verdad que la historia del I Ching de Eranos al español viene seguida de unas curiosas sincronicidades que me han permitido, lo mejor de todo, conocer a dos personas como Santena como Cruz, profundamente comprometidos con la sabiduría, con la psicología, con unos valores muy honestos, ¿no? de la vida ecológica, del desarrollo humano, del desarrollo de la conciencia, ¿no? Y yo siempre he sido una especie de fan del I Ching, y claro, me he movido con las traducciones habituales, ¿no? Especialmente la de Willem, ¿no? Aunque tengo muchas, ¿no? Muchas traducciones. Pero claro, cuando a través de otro autor de la casa, Abdenur Prado, él me habló de ellos, de Santena y de Cruz, era amigo de ellos, y me comentó que ellos estaban trabajando en la traducción al español de este I Ching.
El hecho de que fuera el I Ching de Eranos ya me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Por su vinculación directa con la psicología junguiana y con la historia de toda esa evolución del conocimiento, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Ligado a esa institución. Entonces nos pusimos en contacto, Abdenour me puse en contacto con Cruz y con Xantena, y ya desde el primer día que nos vimos surgió en nosotros una muy bonita amistad, hubo no sé si llamarlo un reconocimiento en nuestro ser, y desde entonces pues he intentado acompañarle en la medida de mis posibilidades también en esa también increíble aventura que en los últimos años han llevado a cabo, esa construcción de un centro dedicado al encuentro personal, igual al desarrollo de la conciencia a través del I Ching y también del trabajo con la tierra que están llevando a cabo en un remoto refugio en la Alpujarra granadina, ¿no? Ya prácticamente parece que ya donde no se puede subir más, ¿no? Un entorno lleno de belleza que de verdad animo a todas las personas que estén interesadas en seguir trabajando de una manera también muy distinta quizá a las habituales, a las tradicionales, con el I Ching de Eranos, con esta bonita traducción, digamos, dirigidos o más bien o facilitados por Xantena y Cruz, ¿no? Es también un honor, ya no solamente por la calidad moral de estas personas conocerles, sino también también por el prestigio que tienen, ¿no? A nivel científico y a nivel académico, ¿no? El Cruz es doctora en psicología, bueno, Xantena tiene un largo recorrido también en el mundo de la astrofísica y por supuesto de la sinología. Y este trabajo, haber tenido la bendición, ¿no? de poder encargarnos de editar este libro, esta traducción, pienso que es la traducción más exhaustiva que hay del I Ching al castellano, partiendo de las fuentes originales. Es una traducción directa, aunque existen dos traducciones más directas de las fuentes chinas al castellano, la editada por Siruela y luego otra que está agotada. Esta es la más, digamos, la más exhaustiva y la que ofrece a través del enfoque epistemológico de los campos de significado, que creo que es un sistema que planteó Ritsema, ¿no? Junto con Xantena, ¿no? A través de los campos de significado nos permite penetrar de una manera muy personal, muy abierta también a la sincronicidad, a todos los matices psicológicos que nos puede revelar cada hexagrama. En cualquier caso, creo que las personas más indicadas para hablar de todo esto y para contestar vuestras preguntas son Cruz y Xantena. Yo, desde luego, insistir en que es un honor y un privilegio haber tenido la ocasión de editar esta gran obra, una obra histórica también en muchos sentidos, también por lo que significa en el ámbito del conocimiento en español. Y nada, pues agradecerles también a Xantena y Cruz que hayan confiado en la editorial para hacer este bonito trabajo. Lo dejo con ellos. Gracias. Wow, muchas gracias, Raúl. Sí. ¿Os gustaría hacer alguna introducción o comentar un poco cómo es la historia, cómo ha sido la historia, o como vosotros queráis, ¿eh? Sí, podemos, ya que Raúl ha dado un poco, bueno, ha estado dando la introducción a los campos de significado y cómo Ritsema y Xantena trabajaron en ello, ya que está aquí Xantena, yo creo que podrías hablar un poco, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que diferencia más a esta hora, ¿no?
Sí, podría decir algunas palabras sobre las características del I Ching de Eranos. ¿Por qué lo llamamos de Eranos? Que ha nacido ahí y ha nacido en un espíritu particular que ha encarnado en Rudolf Ritzema, el hombre que ha sido presidente de la fundación y director de Eranos por muchos años, y ha sido un devoto del I Ching toda su vida. Desde que lo ha encontrado cuando él tenía 20 años, hasta que se murió en 2006, ha sido para él una guía espiritual, un centro de su trabajo interno y externo, partiendo del hecho, perdonáis mi español que es muy horrible, pues, empezando con Wilhelm, como todos nosotros en Occidente hemos empezado, y siendo como un coup de foudre con este libro y con lo que representaba, hasta darse cuenta que, por maravillosa que sea la traducción de Wilhelm, es una posible elección, una posible manera de leer estos textos. En parte condicionada por el pasado de Wilhelm como misionero, en parte condicionada por su estudio del neoconfucianismo. El texto es más abierto. El texto es aún un texto chamánico que viene de los pronunciamientos de chamanos en estados de trance que contestaban a preguntas. Y Rudolf concibió esa atrevida idea de dar una traducción que podía transmitir al lector occidental la variedad de significados contenidos en el chino. Lo que un chino oculto reconoce inmediatamente leyendo el texto, no es accesible en una traducción al occidental porque la limita a una posible lectura del texto. Así concibió esa idea de palabras núcleo y campos de significado como instrumento para tener tan que posible, digamos, un acceso para el lector, la lectriz occidental con el texto chino. Fue un enorme trabajo. Con el Rolodeck. Sí. Explica lo que era. Sí. Rudolf y yo trabajábamos en una mansarda de Eranos bajo el techo que estaba llena de libros, de diccionarios, de apuntes. Y nuestro instrumento de trabajo principal era el holodeck, que no creo que existen, que se fue desde tiempo. Era una sorta de computer primitivo, porque era un insieme de fichas, sí. Una ficha para cada palabra que aparece en el texto, la ficha poniéndola en contacto con el significado de esta palabra en varios diccionarios. El diccionario Ricci francés, el Wells Williams en inglés. Así que era un maravilloso... Un poquito más alto. Un maravilloso instrumento. Y en este trabajo, Rudolf y yo nos juntamos mucho. Él era una persona extraordinaria y
y tengo que decir que lo hicimos con mucha alegría, con la misma alegría que luego he encontrado a trabajar con Cruz. Sí. Bueno, aquí tenemos ese libro que es una invitación, como decían los chinos, a rodar las palabras en el corazón. No es que nos da el significado o la respuesta, sino nos invita a un trabajo. Es un libro que requiere al lector de trabajar, de involucrarse, de leer los campos de significado y acoger lo que más resuena, lo que más nos invita en términos, en respuesta a la pregunta que hemos hecho, a la situación en general y a nuestra personalidad de ese momento. Así que ese tipo de libro nace en Éranos. Cruz puede contar bastante cosas de Éranos. Yo viví con mucho placer 10 años con continuidad en Éranos. El lugar es magnífico, es ahora 3 casas en la orilla del lago Mayor, el lago Maggiore, con un jardín con árboles inmensos, una biblioteca preciosa, claro, en esta vieja casa donde el suelo cruje caminando. Creación de una mujer holandesa, Olga Verbeek-Kapteyn, la fundadora del centro y grande amiga colaboradora de Jung, que la asistí en todo ese proyecto, del cual paso a Cruz. Me pasas el testigo, ¿no? Testigo. Que puede contarnos cosas. Bueno, pues mira, sí, yo tengo la perspectiva contextual histórica, digamos. Chanten ha hablado de por qué de Éranos y cuál era la particularidad, digamos, técnica, ¿no?, del libro. Y bueno, lo que yo me he encargado, que en otras traducciones no había, ha sido en desarrollar el contexto histórico de Éranos en relación con la obra, ¿no?, con el I Ching, ¿no? A mí me ha gustado mucho que hemos también subtitulado el proyecto del I Ching de Éranos, ¿no? Efectivamente, Rudolf, bueno, pues cuando ya bueno, es que la historia es un poquito larga, os la voy a resumir, pero básicamente cuando Rudolf ya a finales de los 80 y primeros de los 90, que ya lleva pues unos poquitos de años en la presidencia en solitario de Éranos, él decide sacar a la arena pública lo que es un trabajo que él llevaba haciendo desde que llegó a Éranos, pues antes de que Olga Verbeek-Kapteyn muriera, ¿no? Esto fue en el 1962. Lo bonito es ver que el vínculo de Rudolf Ritzema con el I Ching está muy vinculado también a Olga Verbeek-Kapteyn. Ella era una gran enamorada del I Ching. Y igual que Jung, se conocieron en la Escuela de Sabiduría del Conde Kaiserman en Alemania. Precisamente coincidieron cuando Richard Whelan estaba presentando su traducción y bueno, pues estaban todos muy interesados y eran amantes de esta obra. Olga siempre mantuvo ese amor por la obra, pero más en el interior de Éranos. Digamos que nunca fue un objeto de estudio en los debates filosóficos, ni tampoco, por supuesto, de práctica, mucho menos, ¿no? Tenemos que esperar que pase el tiempo porque, de hecho, en 1934, un año después de la fundación,
Olga Frebe-Kapteyn le pregunta a Jung por carta que si se pueden hacer las conferencias de verano sobre el I Ching y sobre la práctica del I Ching, y Jung le dice que los tiempos no están preparados para una exposición pública pues, de lo privado, ¿no? O algo así. Entonces, digamos que el I Ching llega a Eranos como debate filosófico en 1951, justo en la última charla de Jung, allí, que fue la charla famosa sobre la sincronicidad. Ahí presenta Helmut Wilhelm, el hijo de Richard Wilhelm, que estará hasta 1967 yendo a Eranos y hablando, pero lo que tradicionalmente eran las conferencias, hablando del I Ching como un objeto filosófico. Para que realmente empecemos a tener ya el I Ching como una práctica, tenemos que llegar al año 1900. Vamos a empezar a decir que el cambio se gesta en el 1987, cuando en las conferencias de Eranos Ritsema dice que va a haber un cambio, que está pensando darle un cambio a las conferencias. En el 88, un año después, anuncia que va a introducir el I Ching como tema principal, básicamente. Y luego pues está en el año 90 y 91 con una obra preliminar que habían sacado del I Ching en inglés, entre Ritsema y Stephen Karcher, que es un poeta norteamericano, y están como poniendo a la prueba 2 años en lo que ellos dieron en llamar las mesas redondas de Eranos, ¿no? De Eranos Round Table Session. Y entonces, pues allí es cuando en 1992 viene ya la fundación Uehiro, japonesa, y ya empieza a financiar lo que serían las conferencias de Eranos sobre el I Ching, que tenían 2 partes, una por la mañana, que se movían dentro del marco más tradicional de las conferencias de Eranos, eran discusiones filosóficas sobre diversos tópicos tradicionales en Eranos, y luego pues por la tarde ya sí tenían una práctica activa del I Ching, que les sirvió a ellos para ir probando también la obra e ir viendo cómo funcionaba. O sea que era una obra viva, ¿no? Y bueno, pues de ahí de Eranos, ¿no? Deciros un poco que lo interesante que he descubierto en mi trabajo de investigación en la tesis ha sido cómo, precisamente gracias a Rudolf, porque Rudolf cuando murió le dejó a Shantena muchísimo material. Entonces yo dije, vamos a coger todas esas cajas y vamos a empezar a sacar material. Parte de ese material fue donado al Museo de las Culturas en Suiza, y ahí hay muchísimo, hay obras preciosas de I Ching que tenía Rudolf, el Rolodeck está ahí también, etcétera. Pero bueno, el caso es que Shantena aún tenía bastante material, y pues un descubrimiento precioso fue que, por ejemplo, Albina von Keller, que era una discípula junguiana alemana de Jung, ella trabajaba con algunos clientes que Jung le derivaba. Ella vivía en Eranos por aquel tiempo, estamos hablando aproximadamente de los años finales de los 30, primeros de los 40, pues hay, de puño y letra de Albina, hay lecturas de I Ching originales que ella usaba en sus consultas de psicología. E incluso, por ejemplo, a Rudolf Ritsema, que fue psicoterapeuta ella de Rudolf Ritsema, pues le hizo un I Ching, y fue de hecho la manera en la que Rudolf se inició en el I Ching, ¿no? A través de ella. Y ella comentaba que funcionaba a la manera de un sueño, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos estar hablando muchísimo de esto, pero básicamente de Eranos, porque tiene esa raíz, porque es la historia de los que vivieron allí y aún cuenta esa historia, y por último porque tiene un espíritu muy psicológico, en el sentido de que no es un oráculo que intenta predecir, sino que se tiene que leer en clave psicológica. Es más no es para predecir el futuro, digamos, es más para darte aspectos de una situación, ¿no? Es como funciona, nosotros decimos que a la manera de un espejo, ¿no? A la manera sincrónica de un espejo, ¿no? Lo que hay dentro, hay fuera, ¿no? ¿Alguna cosa más? Llamamos nuestros cursos el espejo del presente. Del presente, sí.
Sí. Y ya por último, si acaso comentaros que, como también lo ha dicho Raúl, ¿no? ¿Cuál es el marco, digamos, nuevo en el que estamos trabajando ahora con el I Ching? Como estamos rodeados de naturaleza, estamos en un sitio de naturaleza salvaje, donde el vecino más cercano está a 30 minutos, algo así, y la naturaleza se expresa de manera muy viva. Trabajamos ahora lo que llamamos I Ching vivo, que es ayudarnos un poco en ese marco de silencio, de naturaleza, ¿no? Ayudarnos de ese marco para poder profundizar en los mensajes que nos da el I Ching, ¿no? Y hacer del I Ching, pues, esa experiencia, ¿no? Vívida, ¿no? Que al final de alguna manera se ensarta en nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí eso es lo que estamos haciendo ahora, básicamente. Y en este momento es una maravilla de verde. Después de la lluvia está explotando la belleza por todos lados. Así que si tenéis la oportunidad de hacer un viaje a la Alpujarra, es muy recomendado. Sí, ahí estaremos. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, porque la verdad que la materia es enorme, pero quizá mejor nos preguntáis y ya está. Sí, si queréis, entonces empezamos el turno de preguntas. Si queréis, podéis mejor levantar el dedo electrónico en la parte del Zoom arriba. Yo lo tengo arriba por lo menos. Se puede levantar una manito así para comentar algo, o si queréis hacer así, pero como estamos muchos, no estará, a lo mejor no lo veo, ¿vale? O sacáis el micrófono y lo decís. Bien, yo entonces para romper un poquito el hielo empiezo yo con una pequeña pregunta. Yo soy usuaria del I Ching de Richard Wilhelm de toda la vida y al leer esto que me ha encantado porque agradezco profundamente cualquier persona que se dedique a estudiarlo y a transmitirlo, ¿no? Porque es una fuente inagotable. Reconozco también esto, la lectura moral del I Ching, ¿no? Siempre que echaba tarot o echaba I Ching siempre me ha parecido mucho más moral. Y entiendo lo que decide hacer Ritchema y lo que habéis hecho después vosotros. La pregunta es, cuando tú tienes el hexagrama, ¿cómo hacéis? ¿Leéis todo palabra por palabra, todas las variables y vais escogiendo la que resuene o es más intuitivo? Y, bueno, vosotros supongo que ya sabéis muchísimo de lo que se hace. Yo diría los dos. Es una mezcla, sí. Diría los dos, porque por un lado hay como una jerarquía de significado en los varios textos. Donde el texto de lo que llamamos la imagen de la situación, que Wieland llama la sentencia, que en chino es el tuan, la cabeza del hexagrama. Ese es el núcleo de la respuesta del I Ching. Ahí lo ampliamos, lo alargamos a varios estratos. El estrado siguiente son las líneas mutantes, si hay alguien. Y después el hexagrama secundario potencial, que es el hexagrama que nace del cambio de las líneas mutantes, eso también es un input fundamental. De todo eso, pero lo que nos toca, lo que es rola en el corazón, es lo más importante. Sí, y también, bueno, también a mí me gusta mucho también lo que es la sección de los trigramas, porque es la configuración energética que está emergiendo, ¿no? En relación a la consulta. A mí me gusta muchísimo, además es muy imaginal trabajar con los símbolos de los trigramas y luego también nos gusta mucho, de hecho cada vez lo estamos haciendo más, es relacionar determinados aspectos de los textos con la brújula del tiempo. Nos parece que es muy interesante, porque ahí viene una serie de concordancias que estimulan muchísimo la imaginación, la intuición
y ayuda muchísimo a que el consultante, a lo mejor no hay en la consulta, pero luego más adelante pueda trabajar, porque genera una riqueza de significados muy interesante. Sí. Ajá, ¿te refieres a la brújula? Esto que aparece en la contraportada. Sí. Ahí está, sí, sí. Eso también me gusta. Sí, habríamos de hacer un seminario específico de esto. Sí. Puede quedar como proyecto, ¿eh? A mí me gustaría... ¿Puedo hablar? Sí, claro, Raúl, claro. Que me gustaría señalar, ahora que habéis hablado, que habéis mencionado la brújula del tiempo, que es un instrumento noxológico que diseñaron Xantena y Ritsema. Aquí se ve, digamos, es una verdadera enciclopedia que también enlaza con ese sentido chamánico que tiene el enfoque del I Ching de Eranos. Solamente contemplar esta brújula del tiempo con todos los conceptos que hay aquí planteados, ya de por sí es una interesante meditación, ¿no? Y vincular esta herramienta con la relación personal que podemos desplegar con cada hexagrama, bueno, es una cosa maravillosa, ¿no? Una verdadera, una forma real de encontrarse en un momento dado, en un aquí y en una ahora, con una realidad personal que está ahí pues, desafiándonos, ¿no? de alguna manera, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Sí. Ahora, de hecho, perdonar una cosita sobre la brújula del tiempo, estamos comenzando a utilizarla en lo que son nuestros peregrinajes que hacemos en el centro, como un espejo también de la naturaleza, ¿no? Y te das cuenta de la riqueza, y que, bueno, es tremendo, tiene, ¿no? Xantena Sí, es como un caleidoscopio de imágenes, ¿no? sí. Es También, una maravilla. También quería decir un par de cosas sobre el origen de esa brújula del tiempo. Viene de un encuentro cerca del año 70 de nuestra era, en la dinastía Han. Hay un encuentro de filósofos, sabios y funcionarios para armonizar los varios ciclos. Los chinos tienen una visión cíclica de la transformación, del mutamiento, del cambio. Y la brújula del tiempo es un resumen gráfico de este encuentro que tiene lugar en el Palacio Real, en una sala que se llamaba la Sala del Tigre Blanco, ¿no? En que los ciclos de los que se llaman solitamente los 5 elementos, pero no son elementos, son en realidad fases de transformación de cualquier proceso, los yin y los yang, los 8 trigramas, todos estos ciclos se encuentran y se armonizan en la brújula del tiempo, que lo que me hace un instrumento precioso. Ajá. ¿Y por qué le llamáis la brújula del tiempo? Del tiempo. Bueno, brújula en el sentido de, sí, brújula en tiempo. Lentamiento. Del tiempo por el cambio. Del tiempo por el cambio y por el encuentro de estos varios ciclos de cambio, ¿no? Sí. Y nosotros como seres humanos protagonistas al máximo en medio de todo ese caos, de todo ese cambio, ¿no? Que al final, bueno, pues tiene mucho orden, ¿no? Son los ciclos naturales, ¿no? Un concepto de vivir quizá la vida que, bueno, pues a veces al vivir a lo mejor más alejados del campo, sobre el asfalto, con las luces artificiales y tal, cuesta más trabajo vivir, ¿no? Pero que somos eso, ¿no? Realmente, sí. Ajá. ¿Y se podría dar alguna pincelada de cómo verlo? Por ejemplo, si sale materia en el hexagrama, Sí. y si
cabeza también es materia. A ver. Sí. Vamos. En la brújula, la posición de la materia está a la derecha y corresponde a la línea que separa el yang del yin, que separa y une, ¿okay? El punto en que una cosa se transforma en la otra. Todos conocimos ese símbolo del Tai Chi, ese círculo con una parte negra y una parte blanca que se mueven una dentro de la otra. Y la culminación del yang es la semilla del yin, y la culminación del yin es la semilla del yang. Así que si obtenemos, hemos obtenido de hecho el Materia. concha, el hexagrama materia, nos indica una situación en que el yang ha cumplido su hemiciclo, ha culminado y está listo a transformarse en el yin. La materia está en ese punto, en el hemiciclo inferior, el yin se desgrupa hasta el punto opuesto, donde empieza a volverlo yang. Okay. Por ejemplo, sí, esa podría ser una manera. Muy bonito. Lo pongo aquí bonito. Sí. Vale. Entonces, hay una persona, es la Escuela Internacional de Psicología, Gabriela. Es Gabriela. Sí. Gabriela Hola. Hola, Muy buenos días a todos desde Rosario, la República Argentina. Hola. Realmente agradezco muchísimo a CEPA por esta hermosa posibilidad de esta Escuela Internacional de Psicología Analítica perdida en el continente de Sudamérica, pero con mucho interés y muy agradecida por esta oportunidad. Y bueno, un placer, estoy realmente muy emocionada. Así que gracias por esta oportunidad de hacerle una pregunta al maestro. Gracias. Y tengo dos preguntas. Una es cómo ve él, cómo trabaja las líneas mutables cuando son varias mutables, cómo las lee, porque hay muchas opiniones diversas, pero realmente quiero escuchar su opinión. Y la segunda es cuál considera él que es lo que le ha impactado a Jung, si en sus investigaciones con respecto a Jung hay algún hexagrama que él haya encontrado que Jung le haya dado importancia, o algún pasaje del I Ching que a Jung le haya impactado, es decir, qué es lo que encontró el maestro Yantena a través de sus investigaciones en donde Jung le ha dado importancia o lo ha impactado en su vida. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Gracias. gracias a ti. Bueno, dos preguntas preciosas, muy significativas. Empezando por las líneas mutantes. Si hay varias lecturas, yo creo es porque hay varias lecturas. Hay algunos casos en que es evidente que hay como un desarrollo en el tiempo, una evolución de la situación. El hexagrama del pozo es un ejemplo típico. Pero hay otras veces que no. Otras veces que las varias líneas como nos despiertan a aspectos de la situación que no son enteramente contenidos en la imagen de la situación o sentencia. Está bien utilizar también el lenguaje de Willem, porque es lo que a todos nosotros es lo más familiar. Así que
Yo creo que tenemos que ser flexibles en nuestro trabajo con las líneas mutantes y coger lo que resuena, lo que rodando las palabras en el corazón nos toca. Y por Jung, el hexagrama, bueno, es su trabajo con el trípode, Sí, el caldero, calderos. ¿no? Que es tan espectacular. Tan bonito. Sí, y yo diría que solo un genio atrevido como Jung puede hacer esto, que preguntar a Li Ching sobre qué me dice de yo escribir una introducción, maravilloso texto, Sí. que introduce también en sus palabras el concepto de sincronicidad de manera preciosa. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Cruz, yo te quería preguntar, ¿tú has publicado la tesis sobre la técnica oracular en psicoterapia? No la tengo publicada. Lo que hay en este libro es como el cogollito de la tesis y hay un par de versiones en Éranos, pero no la tengo publicada. Ahora estaba pensando porque hay bastante gente que me está preguntando y sí, estaba pensando hacer una publicación. Hay gente que está preocupando a Cruz de hacerla en Sí. inglés. Sí. Bueno, por favor. gracias. Sí, en cuanto ya, sabes, porque ahora mismo estamos también con mucho lío, estamos con pues eso, prácticamente presentando el libro todavía, estamos también con lo del centro muy involucrados, pero en cuanto saque un poquito más de tiempo, como ya me lo ha preguntado gente por un lado y otro, creo que sí, que me voy a lanzar a hacerlo. Sí, yo lo he usado, claro, pero muchas veces indirectamente. Yo como psicoterapeuta he preguntado porque me sentía que no veía bien y sí que indirectamente lo he usado mucho y alguna vez, pero no así como una práctica continua en la clínica y me parece súper interesante. Sí, es que es muy interesante y es que de hecho para mí fue una sorpresa preciosa el ver cómo estas mujeres, porque además tú ves que en la historia de Lichín de Éranos está sobre la base de mujeres muy potentes y muy creativas y grandes mujeres, yo diría, ¿no? No solamente está Albina, está también Edith Geff, que fue una gran educadora y psicopedagoga, gente que, bueno, pues que ya estaban dando ese uso, ¿no? Y además gente de la confianza de Jung también, ¿no? Me parece tan precioso eso, sí. Sí, Sí. mucho. Las madres raíces. Sí, las llamaba Rudolf las madres raíces de Lichín de Éranos. Me parece una preciosidad, vamos. Muy bonito, sí, señor. Bonito. Sí, es que un poco con lo que también te pone en contacto Lichín de Éranos es con toda esa parte femenina, más vivida al interior, ¿sabes? En la cocina, en el jardín, ¿no? Pues fuera, a lo mejor fuera de las conferencias, ¿no? El resto del año, mientras que se preparaba todo eso, el día a día, ¿no? Y bueno, francamente tiene muchísimos aspectos muy interesantes que te devuelve este libro de lo que es la historia de Éranos. Yo creo que la complementa, ¿sabes? Que claro que sabemos muchísimo en las conferencias y de la maravilla, ¿no? Y de, bueno, pues de los grandes mentes que estuvieron allí y de las maravillas, ¿no? que hablaron y que publicaron, pero es verdad que paralelamente existía una base nutritiva en el día a día, ¿no? Formada por mujeres, muchas de ellas, y muchas de ellas practicando Lichín, además. Sí, tengo que decir que esta dimensión convivial sí, de Éranos la convivencia. es lo que a mí personalmente me conquistó.
completamente. Y fueron años muy felices, ¿no?, en que viví ahí. Y el espíritu del trabajo era que alguna vez las ideas más creativas emergían en la cocina pasada la medianoche con una botella de vino o saltando en el lago a la mañana temprano. Era, no sé, tenía esa dimensión más íntima, más convivial. Que nutría, de hecho, la otra. Sí. Sí, de nutrición creativa, ¿no? Sí, Rudolf tenía una parte muy femenina, de hecho, y también me gustaría hablar de Catherine Ritsema, que era su mujer, que aparte de su gran apoyo, no solo eso, fue mucho más, y fue una de las madres raíz del I Ching de Eranos. Ella se introdujo a la práctica del I Ching a la misma vez que Rudolf, y de hecho intercambiaron y vivieron juntos, bueno, pues la mayoría del tiempo esa aventura, ¿no? Y Catherine fue también un punto de contacto con Olga, porque Catherine era música, pianista y clavicembalista. Sí. Y Olga era muy apasionada de música y fue inicialmente en un encuentro musical que se juntaron con Olga. Sí. Bellísimo. Tenemos entonces ahora dos preguntas. Olivia creo que estaba primero y después Fermina. Yo, más que una pregunta, quisiera compartir lo que estoy viviendo en esta presentación. Me alegra mucho que Concha la haya organizado. Tengo el libro desde el 2019 y he llegado un poco a odiarlo casi, porque no sabía qué hacer con él en inglés, además, que no es precisamente. Entonces, pues en este ratillo creo que estoy ya, aparte de que ya he comprado el español, que espero que me llegue pronto, la traducción, y que agradezco infinito, pues me ha dado la impresión de que empiezo a relacionarme con el libro de otra manera, ¿no? Wow. Porque con mi torpe mentalidad occidental pretende entender más que experimentar, quizá, ¿no? Más que vivenciar. Creo que la cosa va por ahí, ¿no? Como dejar rodar al libro, como me da la impresión, y luego, claro, como estará en español, pues ya no me voy a pelear con él, sino que voy a dejar que emane significados en mi experiencia del momento en el que me ponga a consultar, ¿no? Y luego me ha interesado mucho que el I Ching, no sé qué señora dijo, que el I Ching funciona a la manera de un sueño. Sí. Claro, es decir, la idea que tenemos más de que el I Ching es oracular, no que es un momento de conexión con algo que está ahí, que es lo que hace el sueño, mostrar lo que está en el sustrato de la experiencia, ¿no? Sí. Entonces, claro, creo que es muy importante lo que planteáis, porque varía un poco la perspectiva que habitualmente se tiene del I Ching, ¿no? Sí. Como buscar una respuesta de lo que puedo esperar, más que a través de mi experiencia a ver qué surge en mí, ¿no? O algo así. Sí. De acuerdo a lo que yo elijo, ¿no? Licúa más la imagen, porque como no te puedes agarrar a la enseñanza moral, entonces te obliga a quedarte con la imagen de tener o lo grande, pero entonces era muy grande, no hay capacidad, te obliga más a quedarte ahí. Es una experiencia, para mí es complementaria, como amo tanto al otro, creo que podría amar a los dos. Estaría muy contenta. Sí. Bueno, pues eso, quería agradeceros porque ha servido de mucho este encuentro. Para mí ha servido de mucho. Pues muchas gracias. Que nos explicarais. Sí.
Nada, solo era eso. Gracias. No, que va, pero ¿cómo que que va mi santo, chica? Oye, pues ahora que me lo planteas, la verdad es que alguien tiene el estoy micro. más pendiente de los años que del santo. Por favor, alguien tiene el micro abierto. Entonces ahora tiene la palabra Fermina. Ese es el tema, es en julio, yo creo que sí, chica. Carmen Oñate. Carmen, por Carmen. favor, ¿podrías cerrar el Carmen. micrófono? Oye, perdona, que es que estoy viendo una cosa en internet y... Entonces, Fermina, tienes la palabra. Sí, gracias. Bueno, buenas Hola, tardes de Sevilla y encantada de volveros a ver nuevamente. Igualmente, encantada. Hace 2 años que estaba esperando este libro y por fin lo podemos tener, ¿no? Y bueno, pues yo, mi experiencia va un poco también en la línea de las dos compañeras, ¿no? Yo es al revés, yo estaba ya un poquito enfadada con el I Ching de Wilhelm, porque llegó un momento en que por dentro ya me comía un poquito cuando empezaba, era nombre, la hizo menor, la hizo mayor, no sé qué. Y entonces todo esto ya me sonaba como un poquito así, como antiguo, como patriarcal, necesitaba otra cosa. Y entonces estaba esperando mucho este libro, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no sé nada de él. Es decir, llevo utilizando el I Ching durante años, pero confieso que no sé nada de ello. Me he comprometido conmigo misma a que este verano sí que me voy a leer todo lo anterior antes de empezar con los hexagramas, aunque ya lo he utilizado. Pero creo que es necesario leer toda la historia, porque por eso, claro, es la ignorancia, ¿no? Pero sí tengo que reconocer que cuando me lo eché por primera vez este libro, dije, wow, no sabía que existían tantísimas palabras. ¿De dónde habéis sacado tantísimas palabras para definir cosas? Después vi las letritas rojas y las letritas negras. Y yo decía, ¿para dónde me voy? Para las rojas, estas eran las importantes, para las negras detrás, en fin, que era como un bailar ahí dentro. Y entonces yo lo que os quiero preguntar, porque mira, yo las capas de significado, ¿vale? Cuando empezamos por el núcleo y decimos nombre del hexagrama, bien, ahí vamos adentrándonos, ¿no? Imagen de la situación, bien también. Trigramas inferior y superior, bien, se va dejando andar y lo que llega, llega. Líneas mutantes. Entonces, claro, una línea mutante, bien, pero me encuentro que aquí hay algo que en el otro I Ching no había, que son todas las líneas mutantes. Y yo digo, leo todas las líneas mutantes. Y entonces ya cuando llego en todas las líneas mutantes al campus de significado, digo, aquí muero. Estoy totalmente, me rebasa, de verdad. No sé, y digo, bueno, no sé si tendrá que venir en otro momento, si me paro, digo, me quedo con lo del principio. Entonces, bueno, vamos conociéndonos un poquito. Yo creo que en este verano, cuando lea la parte, toda la primera parte, pues no, me vendrán otras cosas. Pero ¿qué hago yo cuando llego a esas de todas las líneas mutantes con todo eso? Bueno, yo te voy a decir algo, seguramente Santena te dirá algo también. Yo creo que es muy correcto, hay que ir poco a poco, ¿sabes? Hay que ir construyendo la relación con él. El I Ching es un maestro y como tal, la relación es compleja a veces tenemos muchas ganas de ir al maestro, a veces no. O sea, ese ritmo que tú estás marcando es perfecto. Cada persona marcará el suyo propio e irá creando su propia relación con el libro. Ahora, claro, estás entrando en un mundo de palabras chinas, de acepciones de chino primitivo, podemos decir, y en principio sí puede parecer mucho demasiado. Pero yo creo que si tú vas dosificando, vas poquito a poco y en principio, oye, me quedo con esto, que es lo que me gusta por ahora, lo que me dice más, a partir de aquí ya es un calipucheo, pues paro. Es correctísimo, ¿sabes? O sea, cada persona tiene su forma de usarlo, su forma de construir una relación con él, ¿no? De ir al maestro, diría yo.
¿Tú qué piensas? Absolutamente de acuerdo. Y por eso yo creo es preciosa esa indicación de confiar en lo que resuena. Confiar en tu intuición de lo que te habla a primera vista del texto. Y luego añadir todo lo que quieres. Pero lo que te toca inmediatamente, eso es una llave preciosa. Así es. Como la imagen de un sueño, ¿no? Claro. Sí, como un sueño. Es un sueño. Lo que va hablando, ¿no? Esa voz interior cuando surge en ti, ¡paf!, ¿no? Que resuena. De todas formas, supongo que estos retiros que estáis haciendo también, las Alpujarras, pues serán maravillosos para irse adentrando también, ¿no? En ello. Sí, porque el libro, bueno, es verdad que es un libro de 1000 y pico páginas, hay muchas palabras ahí, pero básicamente es eso, es ir enseñando a cada uno que se exprese libremente, que mantenga una relación libre con él, ¿vale? Que confíe muchísimo en su intuición, básicamente, porque al final lo que realmente, la imagen que te da el I Ching es la imagen de tu propio maestro, ¿sabes? Entonces es ir un poco, ¿no? Trabajando Sí. dentro de esa sensibilidad, ¿no? De ese cuidado, ¿no? También es lo que hacemos básicamente. Y luego, bueno, pues temas a lo mejor más concretos, como el de la brújula del tiempo, que lo estamos ahora trabajando un poquito más, y que nos parece que casa muy bien con la naturaleza y con el entorno del lugar, ¿no? Y que puede dar como una capa de profundidad a la lectura, bueno, al trabajo, ¿no? Y poquito más, o sea, poquito a poco. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que es una indicación. Yo creo que lo de la brújula del tiempo es algo para mirarlo y que me llama para investigar un poquito, ¿no? Y qué bueno que estamos en época de tránsito, del Wen al rojo. Del negro al rojo. Del negro al rojo, sí. Negro al rojo, claro, como Jung, ¿no? De los libros negro al rojo, pues claro, ese es el trabajo. Gracias. Nada, a ti, Fermina. Chao. Ahora, entonces, 4 intervenciones más, 4 preguntas más. Mónica. Vale, gracias. Hola. El libro de las mutaciones, que es un poco lo que a mí más me llamó la atención cuando lo recomienda Jung, ¿no? En su momento fue por ahí que me invitó a acercarme, y el que ustedes hablen esta parte de los ciclos, ¿no? Y del tiempo, ¿no? Y de esos cambios, me parece que en su esencia es así como también me tranquiliza el que todos estemos un poco confundidos, cómo acercarnos un poco como prevenidos con las otras compañeras que han hablado. Esto también me tranquiliza. Pensé que realmente era demasiado yo occidental y quería cogerlo todo, el significado y todo el simbolismo. Entonces me alivia el que también le dé mucho peso al resonar del corazón. Esto me parece fundamental, ¿no? Y me ayuda también porque solo lo he usado de manera personal, no en la clínica, y siempre me llama la atención a pesar de lo complejo que me parece. Pero de lo que han nombrado, Cruz, que nombraste esta parte de los trigramas, ¿no? Y realmente con la dificultad que tengo para tener o la dificultad de querer darle el significado, siempre me alivia el quedarme, como habían nombrado también mis compañeras, con la imagen. Pero lo que más me ha ayudado es a veces la imagen de los trigramas, ¿no? Me quedo con el trueno, me quedo con el lago, me quedo con la montaña, y esto como tan simple, no sé, me hago una imagen y esta como que es la que algo me deja más potente, ¿no? Frente a, como decía Fermina, esto del hijo o del padre o del noble o de tal, que también prácticamente pues uno va diciendo, bueno, pues miremoslo arquetipalmente a ver qué es la cosa que funciona. Bueno, en fin, uno da rienda suelta a la creatividad ante la ignorancia. Pero quería que pudieras, bueno, adelantar algo con respecto a cómo relacionar esos trigramas, ¿no? Y esas imágenes. Gracias.
Vale, gracias a ti. Mira, hemos hecho una cosa nueva en esta traducción. Ha sido que hemos apostado, después de hablarlo muchísimo, por una forma verbal, por una acción a la hora de definir los trigramas. ¿Por qué? Porque nos parece que evoca muchísimo el proceso, bueno, pues el proceso de contactar, de trabajar con el trigrama, ¿no? El trigrama es así como algo vivo, ¿no? Si tienes, por ejemplo, el trigrama arriesgar, suponte, ¿no? Que el símbolo es el agua, pero tienes arriesgar. Entonces es como a que te ves perfectamente en el borde del acantilado. ¿Sabes? Sientes esa, ¿no? Es como muy luminoso también el usar la forma verbal, ¿no? Entonces hemos querido al usarla, y de hecho Raúl está por ahí, y fue una cosa que hablamos con él, ¿no? Porque, bueno, él como fan que se ha presentado de I Ching también quería saber por qué al final habíamos pensado en hacerlo así, ¿no? Y ahora de hecho estamos cada vez más contentos, porque también nos parece que, aparte del símbolo, que es precioso y es esa imagen, ¿no? El verbo te permite entrar en relación con el símbolo de una manera muy clara, ¿sabes? Y entonces, ahora, por ejemplo, pues ¿por qué te decía que a mí me llaman tanto los trigramas? Porque precisamente es algo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? A nivel interno y a un nivel externo, ¿no? Entonces está muy bien porque, como siempre hemos dicho, que el I Ching trabaja como un espejo de la situación o del presente, pues tenemos esos dos niveles interaccionando y además de una forma como muy, muy activa, activándose, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho, básicamente. Luego, efectivamente, ya podemos entrar en eso, en el hijo, la hija, yo no sé qué y tal. Y bueno, podemos enriquecerlo y alguna vez probablemente nos asombraremos y será muy concreto y diremos, la hija, anda, si yo estoy preguntando por esto, ¿no? Y te dirá la hija menor, ¿no? Pero a nosotros lo que nos gusta mucho es el poder sentir ese trigrama, su energía viva, su energía corriendo, activándose, ¿no? Y el hecho de que hayamos puesto los verbos para nosotros ha sido muy interesante y vemos que funciona muy bien a la hora de trabajar. Entonces yo te diría, un poco por concretar, que el símbolo, claro que sí, y utiliza también el verbo, que es el nombre, para empezar a interaccionar y a tener una relación con ese símbolo, ¿sabes? Porque es el agua, arriesgar. Arriesgar en el agua, madre mía, me voy a tirar por un barranco, ¿no? Por ejemplo. Es como que es muy fácil, ¿no? Se activa mucho el significado así, la imagen, ¿no? Gracias. Nada, a ti. Creo que era Cristina, no sé si voy bien de orden, pero creo que era Cristina. Cristina Stein. Sí, buenos días y gracias. Buenos días. Buenos días. Una pregunta que depende mucho lo que se le pregunte a I Ching, claro. Sin embargo, justamente me refiero a lo que mencionó Mónica ahora mismo, que lo había utilizado, que lo ha utilizado sobre todo de forma personal. Ahora, me refiero a una consulta, me refiero nuevamente a Jung, a las consultas, al análisis. Lo que ustedes dicen sobre una respuesta de la parte interna, externa. Mi pregunta es la siguiente. Comprendiendo que depende de mi pregunta, sin embargo, ¿a qué contesta el I Ching en una consulta analítica a la situación que está en este momento, que es lo que hay entre el analizando y el analista, a esto que sucede en ese cuarto, en esa habitación? ¿O me contesta a mí como analista, que es la que lleva, no sé, pero en fin, que está en ese análisis? Me cuesta creer que el I Ching conteste sobre el analizando. A mí me parece casi
como una falta de respeto del I Ching que se vaya a meter con el analizando. Yo no sé, ¿a quién contesta el I Ching? En la psicología, en la consulta. Interesante pregunta. Mira, contesta a todos, pero claro que cuando haces una consulta de I Ching en un contexto terapéutico, es el propio paciente o el propio consultante el que hace esa pregunta contigo, ¿vale? Eso es fundamental. ¿Vale? Nunca lo hubiera pensado. O sea que estamos juntos haciendo Exacto. Eso con el I Ching. Eso es, por ejemplo, un día, una sesión la dedicas a eso. ¿Hay algún aspecto, por ejemplo, que quieres trabajar? Lo consensúas, que la persona está de acuerdo, ella hace el I Ching. Excelente. Eso nunca me lo imaginé. Claro. Entonces, ahora sí te encaja, ¿verdad? Ahora sí me encaja, pero porque me parecía que era una falta de, como una indiscreción, que yo vaya ahí a preguntar. Y no creo que el I Ching me lo conteste, no sé, idea mía. Que va totalmente de acuerdo contigo. No, cuando estás, lo consensúas, lo hacéis y trabajáis un aspecto. Ambos, ya. Muchas gracias. De nada. Un criterio general con el trabajo con el I Ching es el I Ching responde a la persona que ha puesto la demanda. La pregunta. Sí. La pregunta. Sí. Así que yo puedo preguntar sobre mi relación con otra persona. Sí. No. Preguntar sobre otra persona en relación conmigo, por ejemplo. ¿Sobre otra persona? ¿Cómo es la relación de esa otra persona conmigo? Sí, por ejemplo, esta persona que sabes qué opina de mí o qué tal, jamás. Eso no. Pero bueno, sí ya lo sabes tú. Como el trabajo clínico es así, ¿no? El trabajo de terapia es así. Siempre consensuamos con la persona, con el cliente y trabajamos aspectos que podemos interpretar juntas o no, pero ¿vale? Siempre hacemos así. Bueno, gracias, me parece muy interesante que lo hayas preguntado para que no quede la duda ahí. Sí. Ahora es Raúl. Sí, la intervención que acaba de ocurrir viene muy al caso de un matiz, bueno, dos matices que yo quería aportar desde mi experiencia con esta obra. En primer lugar, decir que la intervención de Xantena en esta traducción va más allá de lo científico y de lo académico. Porque no olvidemos que, bueno, él, para quien no lo sepa, sobre todo académicamente hablando, sobre todo es un astrofísico. Él formó parte del equipo que descubrió los agujeros negros. De hecho, tiene varios libros publicados sobre los agujeros negros, pero todo exclusivamente en un plano científico. Y también, claro, no podremos olvidar todo lo que eso significó dentro de la física cuántica. Xantena es un gran conocedor de la física cuántica. La física cuántica aportó digamos, a la cultura o al paradigma postmoderno una nueva visión de todo, de las leyes de la física, de la conciencia humana, de todo. Y todo eso está presente también en esta traducción. O sea, todo lo que Xantena, digamos, significa en el desarrollo del conocimiento del siglo XX, en su comprensión y alto conocimiento del mundo cuántico, eso también está presente en este I Ching, ¿no? Y por lo tanto el I Ching de Eranos obedece también o es hijo de una conciencia nueva en una dimensión colectiva. Y eso nos lleva también
ese es quizás, digamos, el gran salto, no sé si llamarlo evolutivo, no sé hasta qué punto ese término nos puede, no es justo, ¿no? Pero bueno, ese gran salto que hay entre el I Ching de Willem y este nuevo I Ching. Pero aparte, también lo apuntaba Xantena en su intervención anterior, también es muy importante comprender que el I Ching de Eranos no solo nos posibilita un encuentro personal, sino que hay otra dimensión, es también un encuentro interpersonal. O sea, la vivencia comunitaria de este I Ching aporta muchísimo. Por eso a estos encuentros formativos, donde en ese enclave maravilloso que es el espíritu del valle, el lugar, ¿no? el refugio de montaña de Xantena y Cruz, allí en las Alpujarras, a esos seminarios que ellos están organizando allí, nos permiten vivir esa realidad interpersonal, comunitaria del I Ching, que también es muy iluminadora. No quería dejar de destacar digamos, ese gran aspecto de este I Ching de Eranos, ¿no? que a mi modo de entender es una de las obras más importantes que se han publicado ya en el siglo XXI, ¿no? A nivel ya lo que es colectivo, ¿no? A nivel como conocimiento colectivo, ¿no? Solo quería matizar eso. ¡Wow! ¿Ahora qué hacemos? Bueno, tal vez puedo añadir a eso un par de palabras, Raúl. Pues el paralelo más significativo, en mi opinión, entre física cuántica y trabajo con el I Ching está en esa correspondencia que Wolfgang Pauli y Jung tuvieron por un cuarto de siglo. Profundo trabajo en que digamos, el lado de la física cuántica había deshecho la noción de materia, así como tradicionalmente la tenemos, como algo sólido, objetivo, y ahí fuera. Y por el lado psicológico, la noción de sincronicidad rompe la separación entre mente y materia. Pues me señala la hora. No, que es muy interesante sí, eso que estás diciendo. Jung y Pauli trabajaron profundamente sobre eso. Pauli escribe en algún lugar como la distinción entre materia y mente es algo sobrepasado, es algo pasado de moda, ya, sí, ¿no? Superado. Superado. Encontrar un nuevo lenguaje que sea al mismo tiempo un nuevo lenguaje psicofísico, que sea al mismo tiempo embrace la mente y la materia, es el fin último, dice Pauli, al que y Jung podría decir exactamente lo mismo, fin último a que nuestra correspondencia aspira. ¿Eso cómo lo verías, digamos, en la obra? Pero yo pienso que fundamentalmente es también que esta obra te permite que cada lector sea el propio traductor, digamos, el que interpreta, ¿no? Sí. O sea, esto es interesante. A lo mejor, ¿no? Distintos ojos ven distintas cosas, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? O sea, todo esto yo creo que en el libro se plasma en eso, ¿no? Podemos de manera un poco libre decir que la consultación del I Ching es como una experiencia de física cuántica, en que una multiplicidad de posibilidades colapsa en una bien definida. Y depende de quién la mire, ¿no? Sí. Bueno.
Bueno, nos quedan dos últimas preguntas. Es María Mora y después es Juan Carlos. Ahora. Bueno, primero que todo agradecer a la SEPA y a Concha que hayáis organizado esta presentación y a Cruz Mañas y a Santena vuestro trabajo tan impresionante. Y yo lo que quería solo era una pregunta, que es algo que desde que leí en uno de los libros de Jung, hay un momento que aparece un dibujo y él habla del I Ching y cuenta algo sobre unas leyendas que estaban en el origen del I Ching. Entonces, en estas leyendas, en una de ellas se decía algo de que había salido esa especie de dibujo, se había encontrado, era como un plano o tal del I Ching, se había encontrado en un río. Entonces, me pareció muy sugerente esto, me pareció precioso, el que el I Ching en el origen fuera algo que hubiera salido de un río. Y ahora cuando estábamos hablando y estabas contando, Cruz, esto de los trigramas que decías, energía viva corriendo, me venía la imagen de este río que estaba posiblemente en el origen del I Ching como leyendas, ¿no? Como una imagen simbólica de algo con natural y que tiene que ver con la esencia del I Ching. Y entonces solo quería saber si sabíais algo más de esto, porque no he encontrado nada en ningún lado. Sí, en la tradición china hay la leyenda que Fu Xi, el primer emperador, recibió las imágenes de los 8 trigramas en el carapaz de una tortuga. En el caparazón. En el caparazón de una tortuga que salió del agua. del río Amarillo. Por eso él comentaba lo del río. Sí, Del río. Pues nada, me quería preguntaros por eso, porque me quedé con ganas de saber algo más. Y digo, bueno, pues igual ellos me pueden. Porque lo vi esa imagen del río detrás de toda esta sucesión de imágenes que aparecen en el I Ching cada vez que te lo tiras y cada vez que vas buscando. ¿Cuál es tu imagen? ¿No? Y es muy conectado con el origen del I Ching, porque el rey Wen, el mítico autor del I Ching, mientras estaba encerrado en una prisión bajo tierra, tomó los 8 trigramas de Fu Xi, del primer emperador, les combinó 2 a 2, 1 a 1, a formar los 64 hexagramas. Así que esa imagen es fundante. Sí, es una de las imágenes fundadoras. Sí. Gracias por traerla, es muy bonita. Sí. Gracias. Y ahora Juan Carlos. Perdona. Uy. Ahora. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Juan Carlos. Antena, guapos. Un abrazo. Sí. Encantado de verte. Sí. Bueno, quisiera decir 2 cositas. Una, aclarar una cosa que estamos todo el rato hablando, ¿no? Del paso del I Ching de Wilhelm al magnífico trabajo que habéis hecho. Yo solo quería decir que hay un trabajo intermedio, que quizás es que no se ha conocido. Y es que se hizo aquí en Cataluña, en Ediciones Atalanta, el Yi Jing, el libro de los cambios, que es la primera traducción directa del chino al castellano. E incluye el comentario de Wang Bi, o sea, esta es una obra extensa, ¿no? E incluso ahí me llamó mucho la atención porque los nombres de los hexagramas también cambian y hay matices. No es lo mismo decir el caldero de 3 patas que el trípode ritual. Sí. Un trabajo muy interesante de conocer, sobre todo si no, alguien que se quiera leer lo que había antes, es importante conocer esto. Pero claro, lo vuestro no es solo una traducción y algo eruditísimo, sino es que esto es fruto de un trabajo interior de la psique vuestra y de muchos. Entonces esto es ya el top del top. Pero quería mencionar eso, que sería la tercera obra, esta es Cumbre,
de lo que tenemos publicado en castellano acá, ¿no? Yo quería comentaros una experiencia personal que he tenido a lo largo de los años, a ver qué opináis vosotros, y es que las pocas veces que solo me ha salido en la consulta, para mí o para otros, un hexagrama, es decir, solo líneas fijas, que estadísticamente es como muy difícil, y me lo he encontrado más de una vez, mi conclusión es, lo que ahí sale, es que eso va a misa. Es que vamos, o sea, se puede abrir la tierra, es que no hay más. Y vamos, quería saber qué opinabais. Lo último que ha pasado en mi vida en concreto ha sido pues algo banal de ciudad, es decir, un contrato de alquiler, ¿vale? Con un precio acordado, y cuando recibo el contrato resulta que era otro precio más caro. La pregunta fue, Dios mío, ¿esto tiene que implicar que habrá que compartir porque si no, no se llega? Y haces la consulta al I Ching porque era emocionalmente aquello muy así. Y me surge la necedad juvenil. Vamos a ver, perdona. Claro, consultando, en este caso, el libro del I Ching, el libro de Atalanta, claro, y me dio la respuesta. O sea, que decía, es que es absurdo que preguntes esto. ¿Por qué me lo dices? Claro, es que habíamos entendido mal el redactado del contrato. O sea, hasta eso tiene una respuesta clara y lapidaria. O sea, no hay más. Entonces, claro, esa es mi experiencia, claro, única. ¿Vosotros cómo lo veis cuando sucede esto que solo es, la respuesta es un solo hexagrama y no hay más? Pues como tú lo ves, ayer tuvimos una sesión de I Ching y nos salió solamente un hexagrama. Y dijimos, esto va a misa. Vale, gracias. Sí. Y gracias para señalarnos esta otra edición. No, sí, pero esta sí la conocemos. Lo que pasa que, mira, a mí me gustaría deciros una cosa porque yo es que tengo mucho amor a Rudolf Rizema, ¿no? Y me gusta mucho también entenderlo como una persona muy adelantada a su tiempo, ¿no? Imaginar que él empezó en los años 50 ya a hacer esto, a coger el chino primitivo y a empezar a buscar en diccionarios que él estaba trabajando en Holanda en la Brill, que era una casa de libros, una editorial, y empezó a hacerse con antiguos diccionarios chinos y él empezó a sentir la necesidad de crear esta obra, ¿eh? Imaginaos, estamos hablando, pues es que hace muchísimo tiempo. Y él empezó a hacerla en solitario, luego ya fue uniéndosele más gente, que por cierto James Hillman estuvo también en las primeras fases del I Ching trabajando con él. Y claro, es que este señor tenía este I Ching listo en 1987, es el primero, ¿no? Entonces a mí es una cosa que me emociona también, ¿no? Que de alguna manera sí que esto sería ya para otro día quizá, ¿no? Yo creo que no fue bien entendido, fue un adelantado a su época, es mi sensación, ¿no? Y claro que es verdad que en castellano está esa edición antes y tal, pero que es preciosa y de mucho valor y todo eso, pero lo que sí es como que el espíritu del tiempo de ahora es más que hagamos esto, pero imaginaos aquel momento. Es que me parece audaz, me parece algo muy encomiable, ¿no? O sea, sí. Increíble, de mucho valor, ¿no? Que quizás no hubiera sido entendido por el público en general, no hubiera entendido en lo profundo. Sí. Claro, que de hecho no fue, ¿no? De hecho no lo fue. No lo fue, sí. Se pasó una fractura en él. Sí, cuando él de hecho llevó el I Ching a las conferencias hubo una fractura, hubo gente que se salió, se fueron a Monte Verità enfrente y se hizo los amigos de Éranos, que duró muy poquito tiempo, porque, claro, o sea, es que hemos evolucionado a nivel colectivo o nos hemos transformado muchísimo en los últimos años, ¿no? Estamos viajando a una velocidad increíble como colectivo y cosas que no estaban listas
en 1988, en 1990, ahora lo vemos, ¿no? Y es como muy natural. Pero fíjate, este señor estaba ya haciendo eso en 1950, ¿no? Así que me parece que fue un adelantado y yo la verdad es que, no sé, me agrada también que hayas dicho eso, Juan Carlos, para un poco que darle este pequeño reconocimiento, ¿no? En este contexto nuestro, ¿no? Además, ¿no? También. Muy bien. Gracias. Bueno. Muy bien, pues llegamos hasta aquí. Ha sido un placer teneros. Para siempre vuestra casa es la SEPA, por supuesto. Gracias. Y muchísimas gracias por todo vuestro trabajo. Es una preciosidad, un regalo para todos. Y al resto, pues muchas gracias por asistir. Y bueno, nos vemos en la próxima. Y a ti, Gracias. Esperamos un seminario, ¿eh? Estaría bien, estaría bien. Entonces vamos a hablar los tres. Muy bien. Que gracias por vuestro cariño, por vuestra acogida tan cariñosa y bueno, pues hasta pronto, ¿vale? Hasta pronto. Un abrazo. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.